hoy, que son días de mucho trabajo, muy pesado, sobre todo en Cartagena, para el sector logístico, en Mamonal y el sector industrial. Entonces, bueno, no les quito más tiempo. Bienvenidos a este Comité de Comercio Exterior, implicaciones del nuevo decreto aduanero, con mis dos colíderes, Ciro Bayona, de Cluster Legal y Bayona Cuervo, y Julieta Navarro, de Sudeco. Los dejo con ellos dos para que presenten a nuestro speaker del día de hoy, de lujo, y bienvenidos. Silva, bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos y muchas gracias por conectarse tan puntual en este nuevo comité del mes de mayo. Aquí, como les explicaba Gilma, nuestro tema de hoy son las implicaciones del nuevo decreto aduanero 360. Sabemos que es un tema que probablemente a muchos de los aquí presentes tengan dudas o ya de pronto han estado leyendo algo al respecto en otras capacitaciones y demás. Entonces queríamos pues presentarles a Ricardo López y al final puedan tener la facilidad de hacer cualquier pregunta o cualquier comentario que tengan al respecto. Ciro, si quieres, procede a presentar a Ricardo. Perfecto. Bueno, Ricardo, bienvenido a nuestro comité. Muchísimas gracias por dar ese granito de arena para seguir, digamos, capacitándonos y conociendo la actualidad de todo este sector de comercio exterior, que es muy importante para la cadena productiva del país. Bueno, pues Ricardo López Sánchez es especialista en Derecho Administrativo, consultor para el sector privado y gubernamental en el ámbito nacional e internacional, socio y vicepresidente de Araujo Ibarra Consultores. Bueno, Ricardo, te doy la palabra para que puedas iniciar tu charla. Bueno, Ciro, muchas gracias y muchas gracias a AmCham Cartagena por esta honrosa invitación. Voy a compartirles algunos aspectos que se reformaron del decreto 1165, que es la regulación aduanera actualmente vigente, con el decreto 360. Lógicamente escogí arbitrariamente los temas porque por el tiempo pues no nos podemos extender demasiado, pero lógicamente habrá un espacio para preguntas, para lo que ustedes consideren, dudas que tengan, opiniones sobre esta reforma. Este decreto fue expedido el 7 de abril y el 7 de abril, y comenzó a regir ahorita el 8 de mayo, porque tenía un 30 días siguientes a la publicación del decreto en el Diario Oficial para que comenzara a regir. ¿Están viendo la pantalla completa? No, ponlo en opciones de presentación, como habíamos hablado. Ok. Sí. Perfecto. ¿Ahora sí? Ahora sí. Y me Listo. escuchan bien. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, eso está muy bien, pero ahora no. Ok. Bueno, entonces, de los primeros aspectos que yo quisiera mencionarles es el tema de la notificación electrónica. Pues el tema de la notificación electrónica en asuntos aduaneros no había comenzado a regir, no se había puesto en vigencia. Ya con este decreto 360 se tiene la notificación electrónica como un medio para que la DIAN dé a conocer los actos administrativos en aduanas a los usuarios y a sus apoderados. Esta notificación se señala que es preferente y queda sujeta a reglamentación. La resolución 39 reglamentó el decreto 360, y ahí solamente hay un artículo que se refiere a la notificación electrónica, pero uno pudiera pensar que ya esa es una reglamentación suficiente y por lo tanto ya hoy la DIAN puede notificar todos sus actos administrativos vía electrónica. Y entonces aquí hay un punto en el que hay que tener bastante cuidado, porque la notificación se hace al correo electrónico que aparezca en el RUT de las empresas.
Entonces, esto es muy importante porque generalmente las empresas colocan en el root un correo electrónico, es un correo institucional, pero nadie lee ese correo electrónico. Entonces, esto es muy importante revisarlo. Si se quiere, pues modificar la dirección de correo electrónico informada en el root para que se incluya una dirección de correo que tenga un responsable y que le esté informando, por ejemplo, al Departamento de Comercio Exterior y de Aduanas, qué notificaciones hay en temas aduaneros, porque entonces acuérdense que si uno no responde los requerimientos de carácter ordinario, pues está sujeto a multas. Si uno no responde requerimientos especiales aduaneros, pues puede quedar en firme una multa. Si uno no está pendiente de las actas de aprehensión, pues puede tener problemas graves. Lo que señala el decreto es que la notificación se hace, nuevamente repito, al correo electrónico informado en el RUT, pero de todas maneras uno tiene la posibilidad que en los escritos que presenta directamente como empresario o a través de un apoderado se pueden indicar direcciones de correo electrónico diferentes o una dirección física para que esa actuación, todos los actos que se expidan durante esa actuación administrativa sean notificados a esa dirección. Otro aspecto que contiene el decreto es que la notificación se surte con el envío del correo a ese correo electrónico que se informó en el RUT. Entonces, se entiende notificado en el momento en que se envía el correo. Pero hay un asunto muy importante y es que se señala que los términos para el usuario comienzan a correr 5 días transcurridos a partir de la entrega del correo electrónico. Entonces, de alguna manera hay una extensión del plazo con que cuenta uno para responder los requerimientos o para interponer los recursos, pero siendo fundamental estar pendiente de qué me llega a ese correo electrónico que yo informé. Entonces, para la DIAN comienzan a correr los términos a partir del momento en que le envía el correo electrónico al usuario. Y para el usuario comienzan a correr los términos 5 días después de haber recibido ese correo electrónico. Y también se señala que en lo no previsto en este decreto 360, pues aplica lo que señala el Estatuto Tributario respecto de notificaciones electrónicas. Entonces, ese es un punto bien importante, el de la notificación por correo electrónico, y ya la DIAN comenzó a notificar sus actos vía correo electrónico informado en el RUT de las empresas. Bueno, otro tema que ha despertado mucho interés es el de los usuarios de trámite simplificado. Este tema es muy importante, ¿por qué? Porque acuérdense que el país viene haciendo una transición entre la figura del usuario altamente exportador, del usuario aduanero permanente y lo que se llamó el usuario apto. Entonces hay muchas empresas hoy que están calificadas como usuarios aptos. Esa figura del usuario apto se convierte con el decreto 360 en el usuario de trámite simplificado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué se establece? Entonces hay un cambio de nombre de la figura. Entonces lo que era usuario apto se convierte en usuario de trámite simplificado. ¿Y esto por qué es muy importante? Porque todas las empresas que hoy estén calificadas como usuarios aptos tienen que modificar su garantía dentro del mes siguiente a partir del 8 de mayo. Es decir, tienen hasta el 8 de junio para modificar la garantía ajustando el nombre de la figura y ajustando la disposición legal que la rige. Entonces, se tiene que incluir los nuevos artículos del decreto 1165 que incorporó este decreto 360, que si no estoy mal es el artículo 771 y siguientes. Entonces, hoy tengo una carga como empresa, si soy usuario apto, en el sentido de que tengo que modificar mi póliza. Tengo plazo hasta el 8 de junio para ajustar el nombre y para ajustar las disposiciones legales. En caso de que yo no haga ese cambio de la póliza, automáticamente pierdo la condición de usuario apto y pierdo la figura de usuario de trámite simplificado. Entonces es muy importante estar atento. ¿Por qué? Porque esta figura del usuario de trámite simplificado da unos tratamientos especiales. Entonces da levante automático de las mercancías,
me da la posibilidad de constituir garantía global para amparar todas mis obligaciones, salvo pues, las garantías que se constituyen en reemplazo de una aprehensión de mercancías. También me da la posibilidad de corregir declaraciones de importación sin autorización de la autoridad aduanera, pero siempre que se trate de declaraciones de importación para las cuales no he hecho pago consolidado de impuestos. Me permite realizar tráfico fronterizo y transporte entre ciudades fronterizas cuando se realice transporte marítimo entre dos puertos y sea necesario pasar por otro país por razones de fuerza mayor. Esta es una figura que se ha utilizado en algunas zonas de frontera, dadas las circunstancias que vive el país de orden público y dados todos estos paros, etcétera. Entonces es muy útil, porque yo puedo hacer, digamos, tránsitos, transbordos o cabotajes por un país diferente para ir de un sitio de Colombia a otro sitio. Entonces, un usuario de trámite simplificado tiene acceso a esta figura sin necesidad de autorizaciones previas por parte de la DIAN. También se tiene acceso a los depósitos para procesamiento industrial y al régimen de tránsito aduanero. Entonces, si una empresa que está calificada como usuario de trámite simplificado tiene un depósito privado autorizado, tiene acceso a la figura de tránsito desde el puerto de llegada de las mercancías o desde el aeropuerto hasta el sitio donde tiene ubicado su depósito privado. Y también se permite la figura de tránsito para llevar mi mercancía desde la ciudad de ingreso hasta un depósito público al que yo le consigne las mercancías. Entonces, esta es un tema importante. Y hay que tener mucho cuidado porque ha habido muchas dudas de parte de los empresarios sobre cómo operaba la figura del usuario acto y ahora cómo va a operar la figura del usuario de trámite simplificado. Ustedes saben que cuando yo era usuario aduanero permanente o Altex, que hoy lo sigo siendo, pero acuérdense que esas figuras van a estar vigentes solamente mientras dure la emergencia sanitaria. El día que se acabe la emergencia sanitaria, automáticamente se acaba la figura de usuario aduanero permanente y de usuario Altex. Entonces, la recomendación es emigrar hacia la figura de usuario de trámite simplificado. Pero les decía que hay una diferencia notoria entre lo que eran los ALTES y los UAPs y lo que es el usuario de trámite simplificado. Porque para ser ALTES o usuario aduanero permanente, yo presentaba un derecho de petición, demostraba que cumplía con unos requisitos que se establecían en los decretos vigentes en su momento y por el hecho de cumplir con esos requisitos, a mí me calificaban como usuario aduanero permanente o usuario altamente exportador con unos beneficios, especialmente en temas, digamos, de logística, como el levante automático, la no inspección física, etcétera, etcétera. Pero ahora, el usuario aduanero de trámite simplificado es una figura que aplica la aduana discrecionalmente y por eso ha sido bastante criticada. ¿Por qué? Porque es la aduana la que discrecionalmente establece qué empresas merecen la calificación de usuario acto y cuáles no. Y eso genera una incertidumbre en el manejo de los beneficios que da la figura. ¿Por qué? Porque el decreto señala que los usuarios de trámite simplificado son autorizados por la DIAN en virtud del sistema de gestión de riesgo y aplica para empresas que no tengan deudas pendientes en materia tributaria, aduanera y cambiaria, que no hayan sido, digamos, objeto de devoluciones o compensaciones improcedentes, que no hayan sido objeto de sanciones en firme por temas de impuestos, de cambios o aplicación de sanciones graves o gravísimas en materia aduanera y siempre que sus socios o representantes no tengan sanciones disciplinarias o no hayan no hayan sido condenados por delitos de contrabando o de lavado o delitos afines. Eso está ahí en el artículo 611 del decreto 1165. Entonces, digamos, un empresario sabe, pues si ha sido objeto de devoluciones o compensaciones improcedentes, si tiene unas infracciones en firme
digamos, decretada ya por un acto administrativo respecto del cual se han surtido todos los recursos y si ha sido objeto, digamos, de condenas por delitos, etcétera. Pero hay un tema inmanejable para el privado que es el sistema de gestión de riesgos de la DIAN. Entonces, el sistema de gestión de riesgos de la DIAN tiene unas variables que no son conocidas por el sector privado y si ese sistema de gestión de riesgos determina que un empresario es de riesgo alto, no puede acceder a la figura de usuario de trámite simplificado. Por otra parte, el decreto señala que esta figura se pierde por incumplimiento de alguno de los tratamientos, por reincidencia en el incumplimiento del pago consolidado, cuando lo diga el sistema de gestión de riesgos o por renuncia del usuario. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hubo un cambio, ¿en qué sentido? Anteriormente, cuando yo incumplía por alguna circunstancia, se me olvidaba hacer el pago consolidado entre los 5 días siguientes del mes anterior a las importaciones, o no incluía una importación que había realizado dentro del listado del pago consolidado, por ese solo hecho, automáticamente se perdía el beneficio del pago consolidado. Ahora, con el decreto 360, yo tengo hasta una segunda oportunidad para incumplir con el pago consolidado. Entonces, en primer lugar, si dejo una declaración por fuera del pago consolidado, entonces me aplican una sanción, pero puedo seguir utilizando el beneficio. Si en una segunda ocasión me equivoco, cometo el error de no incluir todas mis declaraciones en el pago consolidado, entonces pierdo la figura de usuario de trámite simplificado. El otro aspecto es que miren que se pierde la condición de usuario de trámite simplificado cuando el sistema de gestión de riesgos de la DIAN determina que yo paso a ser usuario de riesgo alto. Entonces, esta circunstancia es lo que hace tan, digámoslo así, tan inestable la figura, porque esto significa que en cualquier momento un empresario puede perder la condición de usuario de trámite simplificado. Y entonces, si tiene una garantía global, en este momento tendrá que constituir garantías específicas por cada operación, ya no va a tener el beneficio del trámite, el levante automático de todas sus importaciones, va a perder su figura de depósito de procesamiento industrial, etcétera, etcétera. Entonces hay unas consecuencias muy gravosas por la pérdida del usuario de trámite simplificado y, repito, no depende el manejo del sistema de gestión de riesgos del empresario, sino de la autoridad aduanera. Señala el decreto que la pérdida de la condición de usuario de trámite simplificado no es una sanción, pero yo pierdo por un año el derecho de volver a acceder a la figura. Ahora la DIAN lo que ha manifestado con este tema es que si bien yo no puedo formular un derecho de petición exigiendo que me califiquen como usuario de trámite simplificado, pero sí puedo solicitarle a la aduana que revise mis antecedentes, que revise mi hoja de vida y mi historial para que ellos vayan a un comité y en ese comité se decida si me pueden otorgar la figura o no. Entonces, así ha aperturado un poquito porque esto no era posible antes. Ahora, con este decreto se puede de alguna manera hacer un ejercicio de acercarse a la aduana y de pedir que revisen mi empresa a ver si puede acceder a la figura. Bueno, en materia de zonas francas ha habido unos cambios. Entonces, acuérdense que con motivo de las últimas reformas tributarias, la producción de mercancías en zona franca utilizando bienes nacionales o bienes nacionalizados quedó sujeta al pago del impuesto a las ventas. Anteriormente, el IVA para este tipo de bienes que se producían a partir de bienes nacionales y de bienes nacionalizados no eran objeto del pago de impuesto a las ventas. Con las reformas tributarias finales, se sujetó esta operación al pago del impuesto a las ventas. Entonces, para facilitar de alguna manera ese trámite, se creó la declaración de importación simplificada o la declaración especial de importación, como se llama técnicamente.
Entonces, a través de esa declaración, lo que hacen los usuarios de zonas francas es consolidar todos los despachos que han hecho y durante un mes presentar un formulario de declaración especial de importación, liquidando la totalidad del IVA que se causó para todos los despachos que se realizaron durante el respectivo mes. Eso se había hecho a través de resoluciones. La última resolución fue la 7, pero entonces ahora pues la figura se eleva a rango de decreto pues para darle suficiente fortaleza jurídica. Señala el decreto que la declaración especial de importación no requiere la presentación de declaración andina de valor. Entonces, eso es bien importante. Lógicamente, con la resolución 7 que estaba vigente, pues también se señalaba que no se requería declaración andina de valor, pero digamos era muy inestable desde el punto de vista jurídico el tema porque no se había elevado a rango de decreto, que era lo lógico. Entonces, ahora ya de alguna manera se legitima, por decirlo de alguna forma, el tema de la declaración especial de importación. Por otra parte, se señala que la maquinaria, los equipos y los vehículos que ingresaron a la zona franca como activos fijos de los usuarios y que resultan y que se vuelven defectuosos o pierden su valor, se pueden nacionalizar, pero para ello lógicamente se requiere hacer todos los trámites de importación y pagar los tributos aduaneros. Anteriormente había como un limbo en ese tema. Entonces ahora lo que se quiere es precisar que efectivamente sí se pueden nacionalizar las mercancías, pero lógicamente quedan sujetas a unos trámites de importación y al pago de impuestos. Y finalmente en zonas francas se señala que se da la posibilidad de probar que algunas materias primas, insumos, bienes intermedios o bienes terminados que han salido de la zona franca al resto del país para realizar pruebas técnicas, si se destruyen por fuerza mayor o caso fortuito, pues se puede probar esta circunstancia ante la DIAN para no tener que reingresar esos bienes a la zona franca. Entonces, anteriormente, como no existía esa norma, que a mi modo de ver no era necesaria, porque lógicamente el caso fortuito y la fuerza mayor son eximentes de responsabilidad, pero anteriormente había un limbo tremendo porque la aduana exigía que una materia prima que había sido destruida fuera de la zona franca, o un bien terminado, o un bien intermedio, tenía necesariamente que regresar a la zona franca, y si no regresaba porque había una imposibilidad, le aplicaba sanciones a los usuarios de la zona franca. Entonces, digamos, con esta norma se aclara esa situación y se quitan un dolor de cabeza a las empresas, pero lógicamente les queda una carga probatoria en el sentido que tienen que demostrar que las mercancías se destruyeron por fuerza mayor o caso fortuito. Aquí hay un avance importante en lo que es el tráfico postal y los envíos urgentes en materia de exportaciones. Acuérdense que por el régimen de tráfico postal y envíos urgentes, pues salen todos los paquetes, todo el comercio electrónico. Entonces, nuestra legislación en ese tema pues es bastante atrasada. En importaciones sigue muy atrasada. Nosotros podemos importar hasta $2.000 utilizando esta modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Y en exportaciones teníamos un límite de $5.000 para poder exportar utilizando los despachos expresos que se realizan a través de compañías como DHL, etcétera, etcétera. Entonces ahora aquí hay un avance importante. ¿Por qué? Porque se quita el límite de los $5.000. Entonces significa que yo puedo, y sobre todo es muy importante para los emprendedores, yo puedo exportar mercancía vendida por internet utilizando esta figura sin límite de valor. Entonces yo puedo sacar paquetes de $100.000, de $50.000, de $10.000. Ahí no hay ningún límite. Esto ayuda a muchas industrias. Por ejemplo, las industrias del cannabis medicinal se ven muy beneficiadas con este avance de la legislación. En todo caso, pues si la mercancía está sujeta a vistos buenos, a requisitos o autorizaciones de autoridades administrativas distintas de la aduana, hay que cumplir con esos requisitos. Entonces, si una mercancía está sujeta a un visto bueno del ICA, o a un visto bueno del INVIMA, o a un visto bueno del Fondo Nacional de Estupefacientes, pues tiene que acreditarse ese requisito para poder exportar el paquete. Pero es un avance bien importante el haber eliminado
el límite de los $5.000. Y tampoco quedó ningún límite en cantidades, lo cual también es importante, porque ahí había una discusión de si yo podía sacar más de 6 unidades de la misma mercancía o de 5 unidades, porque había una definición por allá vieja de lo que era una expedición comercial, etcétera. Entonces ya que nos quitamos este problema y ya puedo sacar por paquete postal, sin límite de unidades y sin límite de valor. Bueno, en lo que toca con las agencias de aduanas hay unos cambios importantes. Entonces, lo primero es que se elimina la prohibición que tenían las agencias de aduanas para consolidar y desconsolidar carga, para prestar servicios de transporte de mercancías y para actuar como depósito aduanero. Esa era una prohibición expresa y en caso de que la agencia de aduanas violara esa prohibición, perdía su licencia como agencia de aduanas. Entonces ahora ya se permite que una agencia de aduanas consolide, desconsolide, transporte y preste servicios de depósito, lógicamente cumpliendo con los requisitos que cada una de estas figuras exige, pero ya se da esa posibilidad y por lo tanto las agencias de aduanas ya pueden prestar servicios logísticos integrales. Entonces aquí yo considero que este es un avance. Por otra parte, teniendo en cuenta la grave situación que atraviesa el país motivo de la pandemia, se señala en el decreto que para el año 2020 y el año 2021 las agencias de aduanas solo tienen que demostrar contablemente y poseer el 50% del patrimonio líquido mínimo exigido para mantener la figura de agenciamiento aduanero. Entonces, esta es una ayuda muy importante, porque entonces, si yo tengo una disminución de mi patrimonio del 50%, ya no voy a perder mi licencia o mi habilitación como agencia de aduanas. Opera para los años 2020 y 2021. Muy seguramente esto se deberá extender posteriormente, porque como van las cosas, pues el país no creo que se vaya a recuperar este año. Entonces, para el 2022 debería también extenderse este beneficio. Ahí habrá que trabajar con los gremios para que se expida un nuevo decreto. Pero por ahora, digamos, hay una ayuda para el agenciamiento aduanero. Y por otra parte, se permite incluir dentro del patrimonio de las agencias de aduana los vehículos. El 1165 traía una prohibición expresa de incluir los vehículos que utilizan las agencias de aduanas para su transporte como parte del patrimonio exigido. Ahora ya se pueden incluir y eso también ayuda un poco a demostrar con qué patrimonio se cuenta. En materia de declaraciones de importación, pues se hizo una modificación al artículo 187 que señala cuáles son los documentos soporte de las declaraciones. Y allí se dice que además de los que están relacionados como la factura comercial, el certificado de origen, etcétera, etcétera, se establece que también son soporte de la declaración de importación todos los documentos soporte que establezcan especialmente normas especiales aduaneras o normas especiales de otras autoridades. Entonces, cualquier autoridad que expida un decreto o una resolución fijando como condición para importar un documento, un requisito, un registro, un visto bueno, eso automáticamente se convierte en documento soporte de las declaraciones de importación. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque acuérdense que cuando yo no tengo los documentos soporte, las declaraciones de importación vigentes al momento de presentación y aceptación de las declaraciones, posteriormente puedo tener problemas que me llevan hasta una aprehensión y decomiso de las mercancías. También se señala que cuando los documentos soporte de las declaraciones sean electrónicos, estos se deben presentar antes de la presentación de la declaración de importación a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. Y se señala que esto no requiere impresión. Esto nos tocó sacar un decreto para esto, pero es un avance en el sentido de que efectivamente me estoy involucrando en un mundo sin papel, en donde ya los documentos que presento electrónicamente tienen plena validez, los puedo conservar electrónicamente y no necesito desgastarme haciendo impresiones y guardando archivos físicos.
Esta posibilidad de tener documentos electrónicos soporte para las declaraciones de importación también aplica para las declaraciones de tránsito aduanero, caso en el cual tampoco tengo que imprimir esos documentos soporte. Lo importante es presentarlos al sistema antes de la presentación de la declaración de importación o de la declaración de tránsito aduanero. También se señala que se permite el retiro de las mercancías de los depósitos habilitados con la presentación virtual de las declaraciones de importación. Entonces ya no me toca imprimir declaraciones de importación, llevarlas físicamente al titular del depósito para que me deje sacar mis mercancías, sino simplemente hago un envío virtual de la declaración y con eso ya puedo retirar los bienes de los depósitos. Me voy a detener en este tema las declaraciones anticipadas. Las declaraciones, de materia de declaraciones anticipadas, se elimina el plazo de los 15 días calendario que se tenían para presentar las declaraciones ante la aduana. Acuérdense que las declaraciones anticipadas obligatorias se presentaban máximo 15 días antes de la llegada de la mercancía o 5 días antes de la llegada. Ahora solo queda el plazo de los 5 días antes de la llegada de la mercancía al país para presentar las declaraciones anticipadas. Entonces, no tengo el tema de los 15 días, por lo tanto yo puedo presentar una declaración anticipada un mes antes, 20 días antes, 25 días antes, y en todo caso no antes de 5 días a la llegada de la mercancía. Aquí pues es un avance el eliminar los 15 días, sin embargo nos genera el decreto 360 y la resolución 39 un inconveniente, y es para los trayectos cortos. Acuérdense que cuando se trataba de declaraciones anticipadas en los denominados trayectos cortos, yo tenía plazo para presentar la declaración 2 días antes de la llegada de la mercancía al país. Esto no quedó en el decreto 360. Entonces, como no quedó en el 360, tampoco quedó en la resolución 39, y lo que está haciendo la aduana es que está trabajando en un proyecto de decreto para poder crear la figura de los trayectos cortos. Pero es muy importante entonces tener en cuenta que por ahora, así la mercancía venga en un trayecto corto, se tiene que presentar la declaración de importación 5 días antes de su llegada al país. Entonces esto lógicamente va a generar unos problemas logísticos en la práctica del despacho de las mercancías que están sujetas a presentación de declaración anticipada de carácter obligatorio. Estamos hablando de textiles, de confecciones, de calzado, de algunos productos que vienen de Venezuela, de productos que van para zonas aduaneras con trámite especial, etcétera, etcétera. Entonces hay varias mercancías que están sujetos a esta figura, mercancías, por ejemplo, que son objeto de derechos antidumping, de subvenciones, de medidas de salvaguardia, quedan sujetas a la presentación de declaración anticipada en forma obligatoria. Entonces es muy importante tener en cuenta. Por otra parte, con la resolución 39 que se reglamenta el decreto 360, pues se promueve la utilización de presentar declaraciones anticipadas voluntarias. Entonces, digamos, se crea la posibilidad expresa de que las industrias de transformación y ensamble utilicen la figura de las declaraciones anticipadas voluntarias. Entonces, una empresa que tiene, digamos, Sofasa, Colmotores, etcétera, tiene la posibilidad de nacionalizar, de aplicar la modalidad de transformación y ensamble en el puerto de llegada del CKD. Ahí se presenta la declaración anticipada y sale la mercancía de ese puerto ya directamente al depósito de transformación y ensamble, aplicada esa modalidad. Es decir, no tiene que hacer tránsito aduanero entre el sitio de llegada y la ciudad a donde se encuentre el depósito de transformación y ensamble. Entonces, con eso se quiere agilizar el tema de las nacionalizaciones para depósitos de transformación y ensamble. Bueno, aquí en materia de declaraciones anticipadas obligatorias sigue habiendo un problema muy complejo a mi modo de ver, que es el del régimen sancionatorio. Con el decreto 360 se señala que presentar una declaración anticipada obligatoria en forma extemporánea genera una sanción del 10% del valor FOB de la mercancía y como máximo 300 unidades de valor tributario.
Por otra parte, se señala en el artículo 615 que no presentar declaración anticipada obligatoria tiene una sanción del 1% sin que se superen 300 unidades de valor tributario. Esta sanción aplica por documento de transporte. Entonces, si yo contra un documento de transporte presento 20 declaraciones de importación, aplica una única sanción. ¿Ok? Y adicionalmente, se señala que cuando se trata de la sanción por presentación extemporánea, hay un descuento del 80% si se paga la multa, lógicamente, antes de la obtención del levante de la mercancía. La resolución 39 que reglamenta la figura permite liquidar y pagar la multa por extemporaneidad como requisito para obtener el levante en la declaración anticipada que se presente extemporáneamente a través de una declaración de corrección de la declaración anticipada o con un recibo de pago de tributos aduaneros y de sanciones. Entonces, digamos, tengo tres alternativas para poder pagar la sanción por extemporaneidad en la presentación de la declaración anticipada. Se señala también que si el medio de transporte ya llegó y se presenta declaración inicial, entonces digamos, yo olvidé, no presenté declaración anticipada, llegó el medio de transporte, ya lo que me queda es presentar una declaración inicial. Y en ese caso se señala que la multa se liquida y paga a través de una declaración de corrección de la declaración anticipada. Esta resolución 39 precisa que la multa se debe liquidar y pagar en una de las declaraciones de importación asociadas al documento de transporte o mediante recibo oficial de pago de tributos aduaneros y sanciones. Eso es porque de alguna manera la aduana ayudó a que no se aplicara una multa por cada declaración, sino se aplicara una única multa por documento de transporte, teniendo en cuenta que es una multa muy gravosa. Sin embargo, mantenemos un problema en este tema de las declaraciones anticipadas, y es que se señala que si la multa no se paga antes del levante de la mercancía, con posterioridad los bienes quedan sujetos al pago de un rescate del 50% del valor de la mercancía. Esta es lógicamente una sanción muy gravosa. ¿Por qué? Porque yo conozco varias compañías que por un olvido no han presentado su declaración de importación anticipada. Han presentado declaración de importación inicial, describen perfectamente la mercancía, cumplen con sus vistos buenos, liquidan adecuadamente los tributos aduaneros y obtienen levante. Después de que se llevan su mercancía para la casa, la aduana en un control posterior los visita, pide las declaraciones anticipadas y como no se tienen, entonces ordenan poner la mercancía a disposición de la aduana para aprehensión. Y como muchas veces la mercancía ya se ha consumido o ya se ha vendido, entonces la aduana aplica una multa del 200% del valor de la mercancía. Lo cual es un absurdo, es una multa que hoy tiene a varias compañías casi en una condición de quiebra. Y es un absurdo, ¿por qué? Porque finalmente la mercancía llega por zona habilitada, o sea, zona primaria aduanera, que es un sitio habilitado por la aduana. La mercancía se presenta ante la autoridad aduanera, la mercancía tiene una adecuada descripción, cumple con todos sus requisitos para arancelarios o administrativos, paga sus impuestos de importación y sin embargo se ve abocada por este requisito, por el incumplimiento de este requisito que de alguna manera es un requisito de carácter formal, se ve abocada posteriormente a multas hasta el 200% del valor de la mercancía. El propósito inicial cuando se creó esta multa a las 300 unidades de valor tributario era que esa multa reemplazaba la aprehensión y decomiso de la mercancía, porque se consideraba que si la mercancía había sido objeto de la presentación de una declaración de importación y había pagado impuestos y había cumplido todos los trámites, pues no era necesario entrar a aprender y decomisar los bienes. Sin embargo, hubo una mala redacción en su momento del decreto y ahora nos quedamos con esa mala redacción y tampoco se resolvió el problema con el decreto 360.
Entonces, ahí hay un tema que el gobierno tendrá que revisar. Es muy importante seguir presionando a través de los gremios pues, por parte de todas aquellas industrias que utilizan bienes con declaración de importación anticipada, porque son multas que no se compadecen con el incumplimiento de la norma. No tiene sentido. O sea, si yo hago contrabando abierto, pues que haya aprehensión y decomiso. Si yo no declaro mis mercancías correctamente y no pago los impuestos, pues que haya aprehensión y decomiso. Pero por un incumplimiento de esta naturaleza, quedar abocado a un rescate del 50% o a una aprehensión y decomiso o a una multa del 200% del valor de la mercancía, pues es completamente desproporcionado. Bueno, terminando este tema, las declaraciones anticipadas, quiero hablarles un poquito del análisis integral. El decreto 360 incluye algunas mejoras formales al análisis integral, a la metodología que utiliza, y también se precisan algunas palabras. Entonces, por ejemplo, se modifica la expresión descripción parcial por descripción errada. Pero digamos, esto a mi modo de ver son más formalidades, cambios completamente de fondo no los vi, pero lo que sí quisiera es como explicarles un poco en qué consiste la figura del análisis integral, porque decirles, mire, unas modificaciones como que no se entiende qué efectos tiene eso en la práctica. Entonces yo quiero compartir con ustedes unas reflexiones de lo que es el análisis integral ya para terminar esta presentación. A mi modo de ver, el análisis integral es un método de valoración probatoria que obliga al funcionario aduanero a analizar elementos probatorios diferentes a la declaración de importación y a los documentos de transporte para determinar si una mercancía está debidamente presentada o debidamente declarada, de manera que se pueda legalizar sin pago de rescate. Eso es lo que es en el fondo el análisis integral. Es decirle al funcionario de la aduana, mire, usted no analice únicamente la declaración de importación o no analice únicamente los documentos de transporte para establecer si una mercancía está presentada o está debidamente declarada. Mire todos los documentos asociados a la operación comercial referida a esa importación, para que usted tenga elementos de juicio para determinar si efectivamente esa mercancía puede legalizarse sin rescate o efectivamente es objeto de aprehensión y decomiso y se tiene que legalizar pagando rescate. Entonces, este es un avance importante. Digamos, acuérdense que hace unos años lo único que valía para la aduana era cómo se describía la mercancía en la declaración de importación. La aduana no miraba ningún otro documento. Lógicamente eso violaba el principio de la sana crítica en materia probatoria, pero así vivimos varios años. Entonces ahora con esto lo que se dice es, mire funcionario, usted tiene la obligación de mirar, además de mi declaración de importación o mis documentos de viaje, otros documentos para que usted tenga elementos de juicio suficientes y considere si esta mercancía se puede legalizar o no. El análisis integral aplica en el control previo, en el control simultáneo y en el control posterior. En el control previo, ¿qué se hace? Se confronta la información que está en los servicios informáticos electrónicos de la aduana con los documentos de viaje y con los documentos que soportan la operación comercial. Y se admiten certificaciones emitidas en el exterior por el responsable del despacho de las mercancías. Entonces, yo como importador puedo solicitarle al despachante que emita certificaciones en donde manifieste si efectivamente envió una cantidad mayor de mercancías o por un error hizo un despacho de mercancías de naturaleza diferente, etcétera, etcétera. Entonces, mi despachante puede ayudarme a armar el material probatorio para que la aduana llegue a la conclusión de que esa mercancía no debe ser objeto de aprehensión y decomiso. En el control simultáneo, o sea, el que se hace durante la nacionalización de las mercancías y durante la vida de las mercancías que están en importación temporal, como Plan Vallejo, corto plazo, largo plazo, etcétera, también se aplica el análisis integral y con posterioridad al levante de las mercancías y a la finalización de esas modalidades, en fiscalización también aplica este análisis integral. Allí, ¿qué mira el funcionario? Él confronta la declaración aduanera con todos los documentos soporte y se señala en el decreto
que en control posterior no se aceptan certificaciones emitidas en el exterior, salvo que sean soporte de una declaración aduanera. Esto es un error a mi modo de ver porque posteriormente en el mismo artículo se dice que en fiscalización aduanera, además del análisis integral, hay libertad probatoria. Entonces, si hay libertad probatoria significa que el funcionario puede válidamente analizar certificaciones emitidas por el proveedor del exterior. Y esa debe ser la forma en que se interprete esta norma, porque no tiene sentido que jurídicamente una certificación que emite el despachante de los bienes o el proveedor de los bienes tenga validez si yo la presento antes del levante y no tenga validez cuando la presento con posterioridad, porque eso sería como decir que las empresas dicen la verdad en un momento y posteriormente se vuelven mentirosas cuando los hechos son exactamente los mismos. Entonces no tiene sentido esta limitante que se señala en la norma, pero yo pienso que con el inciso posterior jurídicamente se resuelve ese problema. Bueno, el análisis integral tiene unos límites. Uno, la norma dice que no aplica cuando la mercancía es diferente, o sea, cuando se trata de otro producto, de otra mercancía. Yo digo que estoy nacionalizando fresas y hay cerezas, entonces en ese caso no aplica. Pero yo pienso que es un error de la norma, ¿por qué? Porque finalmente, en virtud del análisis integral, es que el funcionario llega a la conclusión de si la mercancía que está físicamente es diferente a la que está amparada en los documentos. Entonces, esa es una consecuencia del análisis integral y no porque sea una limitante. Pero, ¿qué limitantes efectivamente tiene el decreto para la aplicación de esta figura? Para mercancías sujetas a restricciones legales o administrativas, aplica solamente si éstas cumplen con las restricciones legales y no se afectan los tributos aduaneros liquidados o cancelados. Entonces, una mercancía que en virtud del análisis integral se determina que estaba sujeta a licencia previa, entonces se obtiene la licencia previa y se beneficia con el análisis integral y se puede rescatar sin pago de sanciones. Otra limitante es que si hubo un error de descripción de las mercancías y este error de descripción implica que hay un cambio de su partida arancelaria y como consecuencia un mayor pago de impuestos de importación, entonces se puede aplicar el análisis integral, lógicamente realizando el pago en la oportunidad establecida. La oportunidad establecida, ¿cuál es? Pues en el momento de la nacionalización, si hay lugar a inspección física o a inspección documental y el funcionario detecta ese cambio de su partida, pues me da 5 días para que yo pague los mayores impuestos y puedo retirar los bienes de la aduana. La norma señala como principio general que si el error u omisión es en la serie de la mercancía, pero las otras condiciones que identifican la mercancía mantienen su naturaleza y corresponden a los documentos soporte, no se considera mercancía diferente. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque acuérdense que antes aplicaba el análisis integral, pero en todos los casos en que había errores de serial, había aprehensión y decomiso. Entonces ahora lo que se dice, no, el análisis integral también aplica para los errores de seriales. Entonces, si hay un error de serial en la declaración, pero en otros documentos está el serial identificado correctamente, o no hay serial en los otros documentos, pero todas las demás condiciones y elementos que identifican la mercancía están bien descritos, entonces se entiende que esta mercancía no es diferente y por lo tanto puede ser legalizada sin pago de rescate. Y también se señala que si hay un error en la cantidad, aplica el análisis integral si se han pagado los tributos aduaneros sobre el total de la mercancía. Y se señala también que no procede el análisis integral frente a documentos soporte cuando la mercancía que se identifica en la declaración de tránsito aduanero es diferente a la que recepciona finalmente el depósito o la zona franca en donde termina el tránsito. Entonces, en esos casos, como hay naturaleza distinta a la mercancía, respecto de lo que se dijo en el DTA frente a lo que encuentra el depósito de la aduana, pues no aplica análisis integral. Bueno, ¿qué procedencia específica hay ya de la figura del análisis integral en la práctica? Entonces se dice, si hay descripción errada o incompleta, errores u omisiones parciales en serial, que no den lugar a mercancías diferentes o sobrantes, estos se pueden legalizar voluntariamente sin rescate
dentro de los 30 días calendarios siguientes al levante de la mercancía, siempre y cuando no haya violación a restricciones legales o administrativas o un menor pago de impuestos. Entonces, yo obtengo levante automático de una mercancía, llega a mi empresa. Dentro de los 30 días yo puedo inventariar esa mercancía y si hay problemas de descripción errada o incompleta, errores en el serial, etcétera, yo puedo presentar declaración de legalización sin pago de rescate. También se señala que cuando en la inspección aduanera se detectan errores u omisiones en la serie y no se trata de mercancía diferente, yo puedo legalizar sin rescate dentro de los 5 días siguientes, haciendo lógicamente en la declaración de legalización el ajuste de la descripción y el ajuste en el serial. Si hay errores u omisiones en la marca, porque la marca también era un problema que existía, también queda claramente que está cobijado del error de marca en el análisis integral. Entonces, si hay errores o omisiones en la marca o en el serial, o descripción errada o incompleta en la declaración, que no dé lugar a que se trate de mercancía diferente, no hay lugar a aprehensión y esto se subsana con una declaración de legalización sin pago de rescate. Entonces, esto procede tanto en el despacho como en control posterior. Yo puedo acudir a la figura de la legalización sin pago de rescate. Y aquí esta norma es muy importante porque se dice, si hay sobrantes, si hay excesos, si hay mercancía diferente o en mayores cantidades, se puede legalizar voluntariamente, demostrando el hecho con la documentación de la operación comercial y con las circunstancias que lo originaron dentro de los 30 días calendarios siguientes al levante. Entonces, dentro de los 30 días siguientes al levante, no solamente corrijo descripción incompleta, no solamente corrijo errores en seriales, sino también puedo legalizar mercancía diferente, sobrantes, excesos, presentando declaración de legalización voluntaria sin pago de rescate. Y lógicamente aquí sí tengo que demostrar por qué se presentó el sobrante, etcétera, con los documentos comerciales que rodearon esa transacción. En materia de origen, ya estoy corto de tiempo, ¿cierto? Sí, Ricardo, nos quedan 6 minutos. Bueno, perfecto, no se alcanzó a terminar. Perfecto. Igual, si tienen preguntas, pueden ir adelantándolas por el chat y después al final podemos leerlas. Mira, en materia de origen hay un tema importante y es que pues, se aclaran algunas infracciones, se regula muy en detalle el origen no preferencial, que es muy importante cuando la mercancía está sujeta a salvaguardias, derechos antidumping o compensatorios. Y hay un tema importante y es que se fija una sanción del 30% del valor de la mercancía cuando, perdón, del 20% del valor de la mercancía cuando el certificado de origen que presento tiene errores o no reúne los requisitos establecidos en el acuerdo o en sus normas reglamentarias o en las normas que lo desarrollan. Esta es una sanción demasiado alta porque hoy un tratado de libre comercio me da, por ejemplo, un beneficio de arancel del 5%, del 2.5%, del 1.5%, del 10% máximo. Y estoy abocado a una multa del 20% del valor de la mercancía, pues es una multa desproporcionada para el beneficio que se obtiene en materia de origen. Y esto es cuando el certificado tiene errores, porque está claro que cuando el certificado está adulterado o no lo presento, hay una sanción, pero es sobre el valor de los impuestos dejados de pagar. Aquí es sobre el valor de la mercancía, por lo cual la sanción es muy alta. Se precisan algunos trámites procedimentales del procedimiento de determinación de origen. Y en materia sancionatoria, ya para terminar, ¿qué tenemos? Que se elimina la sanción de cancelación para las agencias de aduanas por consolidar, desconsolidar, transportar o hacer depósito de carga. Se crea una sanción muy importante y es que cuando no se informe el exceso de una mercancía que se detecta en una preinspección, como se llamaba, que hacen las agencias de aduanas, tienen que pagar el 100% de la mercancía que no informaron. Esto reemplazó una sanción de cancelación de la licencia de la agencia de aduanas, pero sin embargo sigue siendo una sanción muy alta porque es del 100% del valor FOB de la mercancía que se detecta en la inspección, pero que no se informa.
Ahí lo importante es que la aduana, para aplicar esta sanción, pruebe que efectivamente hubo inspección, que se detectó el exceso o la mercancía diferente y no se informó a la aduana. Debería haber una prueba suficiente por parte de la aduana para aplicar esta sanción. También se señala que en valoración incurrir en exactitud en la declaración andina de valor que impidan una correcta aplicación de la técnica de valor tiene 50 unidades de valor tributario de sanción y se elimina una posibilidad que tenía la DIAN de que para la aplicación de medidas cautelares diferentes a la aprehensión se exigiera una garantía en reemplazo de la medida cautelar. Esto se eliminó y entonces solamente queda la garantía en reemplazo de la medida cautelar de aprehensión de la mercancía, para poder continuar utilizando los bienes mientras se surte el proceso de decomiso. Bueno, esto era lo que les quería compartir. Muchas gracias. Y quedo atento si hay alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario. Ricardo, bueno, muchas gracias. Estuvo muy buena la presentación. No sé si en el chat no veo preguntas, pero si alguien tenga una pregunta que quiera aprovechar. Bueno, yo tengo una, Ricardo, puntualmente con las anticipadas. En el caso donde en esta transición de aplicación del decreto 360 arriba una carga que requiere declaración anticipada y pues no alcanzó a presentarla, pero aún no ha tenido afectación aduanera, ¿podría esperar hasta que entre en vigencia este decreto 360 para acogerse a la sanción nueva de la no presentación? O No, mira, el decreto ya entró en vigencia el 8 de mayo. ok. Entonces Y ya sí, te puedes acoger a esa sanción. Esa sanción de alguna manera ya estaba prevista en el decreto 1165. Y entonces lo que se quiso con este decreto fue como corregir el hecho de que esta sanción yo no la pueda pagar en cualquier momento, inclusive después de presentada mi declaración anticipada. Pero se mantuvo lo mismo. A mí me parece que en eso no hubo ningún avance y están muy mal paradas, perdónenme la expresión, las mercancías sujetas a declaración anticipada obligatoria. Es que aquí la declaración anticipada, de acuerdo con el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, es un mecanismo de facilitación del despacho de las mercancías. Es decir, que yo pueda disponer de mi mercancía desde el momento en que arriba al país, o sea, que haga un trámite muy sencillo y ya pueda retirarla nacionalizada. Pero aquí en Colombia se ha utilizado esta declaración anticipada como un mecanismo de control para determinadas mercancías. Mercancías pues, que tienen sensibilidades, digamos, en materia de importaciones. Y entonces le han aplicado unas sanciones desbordadas a mi modo de ver, como les expliqué en la presentación. Entonces, hoy tú ya puedes aplicar esta sanción. Lo importante es que la sanción se pague, ya sea por recibo oficial de pago de tributos aduaneros o corrigiendo la declaración, o en la misma declaración antes de obtener el levante, porque después de obtener el levante ya quedamos en el rescate del 50% del valor de la mercancía. perfecto. Muchas gracias. Mucho gusto. Tenemos una pregunta en el chat, creo que la alcanzamos a contestar. Dice de J. Ruiz, buenos días. Si se exporta por tráfico postal una mercancía por un valor de $6,000, pero pesa más de 50 kilos, ¿se puede exportar por tráfico postal? Sí, sí, se puede exportar siempre y cuando la aerolínea la reciba, ¿cierto? Entonces, ese control de peso lo hace la empresa de courier que uno contrate. Pero sí es posible exportar 60 kilos y $6,000. Inclusive más se podrá exportar. Ahí lo importante es las condiciones que establezca la aerolínea en materia de pesos y en materia de dimensiones de la carga. Pero ya cualquier valor podrá ser exportado utilizando el tráfico postal y los envíos urgentes. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, yo creo que nadie más se animó. Pues Ricardo, muchísimas gracias por esa exposición, es excelente, muy completa. Te agradecemos por participar en el comité y bueno, ya será para la próxima a todos los miembros del comité que nos veremos. Bueno, ustedes muchas gracias y a todos los asistentes.
Ricardo, gracias. muchas gracias, Gilma y todos por Muchas los gracias a asistentes. todos. Bueno, que estén muy bien, gracias. Ricardo, un gusto, Bueno. qué maravillosa presentación. Muchas gracias. Pero igualmente, feliz día, que estén muy Hasta bien. luego. Hasta luego. Bueno.